habíamos dicho que las anemias normocíticas, normocrómicas por procesos hipoproliferativos, las que son de origen renal habitualmente están en relación a la disminución de su filtrado glomerular. Cuando esta cae en menos de 45 ml por minuto, pues entonces es aquí donde comienza a disminuir la producción de eritropoyetina. Entonces este mecanismo no hay que olvidarlo. Lo mismo ocurre en los estados hipometabólicos, como en el hipotiroidismo, ya en los que se asemejan a los estados de hipoeritropoinemia de las nefropatías crónicas. Exactamente el mismo mecanismo. Aquí tenemos lo que es la eritroblastopenia, que están dentro del mecanismo hipoproliferativo, lo que les acababa de decir, la única anemia en la que se va a producir un aumento de la eritropoyetina. En el resto de las anemias están disminuidas la producción de la eritropoyetina. Entonces, a esta situación se llama aplasia pura de las células rojas. Y esto no está en relación, vuelvo a recalcar, con la eritropoyetina, sino de que hay un componente genético en el cual hay una muerte celular programada de los glóbulos rojos. ¿Listo? Entonces, esto no olvidarse, la única situación. Esto es causado por problemas de orden congénito, en el cual se llama anemia de Blackfan-Diamond. Es la única anemia con eritropoinemia. Entonces, la anemia de Blackfan-Diamond tiene dos orígenes, o pueden ser idiopáticas o pueden ser secundarias. Habitualmente, cuando son secundarias, suelen ser a un timoma, 30-50%, donde aquí tienes alternativas terapéuticas como una timectomía, utilizar corticoides o inmunosupresores, neoplasias, el lupus, artritis reumatoideas, infecciones por parvovirus B19, fármacos como antiepilépticos, isoniazidas, sulfamidas, azatioprina, y la mayoría de las situaciones en realidad son de origen idiopática, no se conoce la causa. Habitualmente estas anemias cursan con una disminución obviamente de la producción de los precursores eritroides, dando como consecuencia anemia y reticulopenia con aumento de la eritropoyetina. No se olviden el principal mecanismo, la apoptosis, y es posible también que intervengan algunos mecanismos autoinmunes. ¿Qué rasgos se pueden encontrar característicos en este tipo de anemia? Primero, que se manifiestan antes de los 18 meses de vida, ¿ya? Y al igual que la anemia de Fanconi, que vamos a ver el otro espectro que hay de las anemias de Fanconi en otro mecanismo de las aplasias medulares, se asocia a alteraciones cromosómicas y trastornos físicos, aunque en menor grado. Estos pacientes tienen esta estructura, tienen crecimiento hipodesarrollado, tienen micrognatia, el maxilar inferior es corto, tienen malformaciones orgánicas como riñón y herradura, suelen tener una frente bien prominente, rasgos indiferentes en el rostro, algunos suelen tener los brazos cortos, ¿listo? Y tienen muchos problemas con el desarrollo de los caracteres primarios y secundarios femeninos. Esta fotito de una niña con anemia de Blackfan-Diamond circuló por redes sociales hace unos 2 años aproximadamente, donde la pusieron como que una niñita estaba karaokeando. Sin embargo, revisando la bibliografía, en realidad, esta niñita tiene la edad de 32 años. ¿Listo? Con todo el hipodesarrollo que conlleva, donde tiene una edad de 32 años, pero tiene un comportamiento y actividad y actitud de una niña de unos 10 años. Bueno, entonces, cuando están asociados a timoma, que es la causa más frecuente de la aplasia pura de las células rojas en el adulto, de causa secundaria, en el 30-50%, estos tienen un mecanismo inmune de por medio con formación de autoanticuerpos IgG frente a los eritroblastos, y este es el mecanismo por el cual agarran y se produce la destrucción
acelerada ya de los glóbulos rojos y la destrucción programada respectivamente, no teniendo ninguna relación con la eritropoyetina habitualmente. El tratamiento habitual es la timectomía y el resto de las eritroblastopenias adquiridas se tratará se tratará la enfermedad de base y se darán esteroides inmunosupresores, corticoides, ciclofosforinas, ciclofosfamidas son las opciones. Estos son los mecanismos que hemos hablado de hipoproliferación. El otro mecanismo habíamos dicho que es por pancitopenia. Y dentro de las pancitopenias la más representativa es la anemia aplásica. La anemia aplásica no es más que una panhipoplasia de la médula ósea, que se acompaña con una disminución en la producción de las 3 líneas celulares, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Y aproximadamente el 50% de los casos de las anemias aplásicas verdaderas son idiopáticas y ocurren más a menudo en adolescentes y adultos jóvenes. De igual forma se clasifican como congénitas y adquiridas. La causa congénita de la aplasia medular se llama anemia de Fanconi. La causa congénita de las anemias normocíticas, normocrómicas por mecanismo hipoproliferativo se llama anemia de Blackfan-Diamond. Cuidado que confundan, son dos tipos de mecanismos diferentes. En segundo lugar están las adquiridas, donde aquí las causas idiopáticas son el 50%. Puede haber aplasia medular por radiación, puede haber por el lupus, también puede haber por timoma o por enfermedades infecciosas. Acá es donde los virus causan estragos. Cuando detecto yo una aplasia medular y no encuentro la causa, entonces sí o sí tengo que ir a buscar una causa viral. Entonces, el parvovirus lo han debido escuchar en muchas enfermedades y está muy presente. Sobre todo el B19, inclusive en las miocarditis. He visto casos de miocarditis por parvovirus B19 con muerte súbita en un chico de 18 años. Ya llegó directamente con un dolor precordial, en taquicardia, luego hizo bradicardia, ecocardiografía donde había una miocarditis, se le restringió al chico de que camine, ¿ya? Se tomaron todas las muestras de laboratorio, teníamos el apoyo del Centro de Bioquímica de la UMS y se investigó este virus. El niño agarró y se levantó al baño en la noche y cuando se escuchó de enfermería había caído de forma brusca a alguien. Vamos, acudimos y el niño había acudido de forma brusca. Hizo una muerte súbita por miocarditis secundario a un parvovirus B19. Entonces hay que tomarlos en cuenta y también en los casos estos de aplasia medular. El virus de Epstein-Barr, la hepatitis C, citomegalovirus, etc. Otros fármacos, aquí están los AINES, corticoides, ya hablamos de esto, el tema de los corticoides, cuando se los consume de forma crónica, lo que se quiere lograr con estos corticoides, que son los mejores antiinflamatorios que hay, obviamente es disminuir la cantidad de salidas o bloquear la migración celular, bloquear la quimiotaxis. Entonces, en ese sentido, van a haber menos células que lleguen al lugar de la inflamación. Eso es lo que se logra con el corticoide. Entonces, si hay menos células, hay menos producción en la médula ósea. Antiguamente se daba demasiado el cloranfenicol para tratar la salmonelosis, la fiebre tifoidea, el año 1982, cuando había también epidemia de salmonelosis. Y vieron en algunos pacientes que desarrollaron pancitopenias y habían tendencias incluso al sangrado. Y lo comenzaron a asociar al cloranfenicol. Y desde ese entonces dijeron sí, que evidentemente había la relación de aplasia medular con el uso de cloranfenicol y ya pasó a una segunda o tercera línea y mucho más con el advenimiento de nuevos fármacos. Pero sin embargo se lo estudió tanto este medicamento que al final se vio que es solamente el 0.5% habían las probabilidades
0,3 a 0,5% las probabilidades de que produzca aplasia medular con su uso. Puede así que en algunas otras situaciones todavía se lo sigue utilizando el cloranfenicol. En algunos casos de meningitis, en algunos casos de neumonías en particular. O por factores tóxico-ambientales, los benzol, gomas, pinturas, barnices, insecticidas, en caso de pancreatitis, embarazos, etc. La anemia de Fanconi entonces es un cuadro congénito, tosómico recesivo, que se caracteriza por tres cosas. Uno, pancitopenia, y dos, roturas cromosómicas, y tres, anomalías físicas. El 60% de los casos van a presentar malformaciones de los huesos del carpo, con pulgar hipoplásico, y de los brazos. Van a ser acortados los brazos, va a haber microcefalia en relación a la otra chiquita del Black Fan Diamond, que hay una macrocefalia. Va a haber estrabismo, que habitualmente suele ser convergente hacia la línea media. También pueden haber riñones en herraduras, agenesia o ectópica renal o hiperpigmentación cutánea. Este es el prototipo habitual de los niños que tienen anemia de Fanconi. La de Black Fan Diamond suele ser antes de los 18 meses que se la puede presentar. La anemia de Fanconi suele presentarse después de los 2 años habitualmente. Tarda un poquito más en manifestarse. Pero miren acá, ¿no es cierto? Su estrabismo, como es marcado, ¿cierto? Tienen los brazos bien hipoplásicos, hipodesarrollados, y bueno, algunos suelen agarrar y complicarse con problemas infecciosos y llegar finalmente a la traqueotomía. Es bien triste y delicado cuando se tienen estos tipos de enfermedades. La clínica de la aplasia medular va a estar relacionado a la disminución de glóbulos rojos como un síndrome anémico, disminución de la serie blanca como un síndrome infeccioso y disminución de la serie plaquetaria como un síndrome hemorrágico. ¿Ya? Entonces, cuando en un paciente que tiene aplasia medular y de repente tiene alzas térmicas, tengo que cubrirlo con antibiótico de la mejor manera, ya que puede estar o bien por gérmenes atípicos, o bien pueden estar por aerobios, por anaerobios, por gram positivos, gram negativos, o incluso pueden estar sobreasociados con procesos fúngicos. Muy importante esto de acá. No va a haber condensación en una neumonía porque no hay leucocitos para que vaya y se forme la aglomeración, la condensación por el proceso inflamatorio que desencadena un germen causante. Es importantísimo eso. ¿Ya? Entonces, varias veces se han hecho preguntas, ¿puede haber neumonía sin condensación? Y la respuesta es sí. O por un síndrome hemorrágico que puede ser variable desde petequias hasta hemorragia cerebral. El diagnóstico no queda otra, hacer una biopsia de médula ósea. Es la principal prueba diagnóstica diferencial de la pancitopenia, y el tratamiento, siempre que se pueda encontrar, tiene que ir dirigido a la causa. ¿Ya? Sin embargo, el 50% de los casos son idiopáticos, y en esos casos lo único que se hace es un soporte hematológico. Tratar el proceso infeccioso, si sangra, dar una terapia en base a hemocomponentes sanguíneos, si hay anemia, transfusión de paquetes globulares. Básicamente en eso consiste. Y en caso de infecciones no se espera ya inicialmente el resultado del hemocultivo, se administra empíricamente antibiótico con el afán de poder cubrir gram positivos, gram negativos. Si persiste la fiebre con cultivos negativos, a los 5 a 7 días se añade ahí un antifúngico de elección, la anfotericina B. Ahora, si la aplasia es grave, el tratamiento de elección sería el trasplante halogénico de médula ósea, obtenidos a partir de una médula ósea, obviamente, siempre que el paciente tenga menos de 40 años y sea un donante histocompatible. Aún así, esto no garantiza que haya una efectividad del 100%. Puede llegar a tener una efectividad del 70% y caer nuevamente en aplasia. Si la aplasia medular es moderada, plantear, aparte del soporte hematológico, factores de crecimiento. Entonces, aquí
entraría lo que ya les había mencionado anteriormente, el famoso filgastrin como una opción inicial, o la otra opción es la administración de globulinas antitimocíticas si se piensa que el problema puede ser por un timoma y con inmunosupresores, con ciclosporina asociados a corticoides. Y acá la tercera opción, que es el famoso filgastrin. La mieloptisis no es más que una anemia por ocupación medular, ¿ya? ¿Y quién puede ocupar la médula ósea? Un cáncer que está a distancia y que metastatiza al hueso, en resumidas cuentas. Vale decir, un paciente que tiene, por ejemplo, un cáncer de próstata muy avanzado y de repente comienzan a haber dolores óseos, le haces un hemograma y ves que tiene una anemia moderada, normocítica, normocrómica, y además que puede estar asociado a plaquetopenia y leucopenia, te queda otra opción que pensar de que hay una ocupación medular y que está teniendo una pancitopenia secundaria al cáncer de próstata. También es llamada anemia por infiltración y sustitución del espacio medular normal. ¿Ya? Entonces, o neoplasias malignas hematológicas o no hematológicas. Las no hematológicas, la más común es próstata, ¿listo? El de mama, el de pulmón, estómago, estos son los más comunes. Y de causas hematológicas, aquí pues están las leucemias agudas o crónicas, los linfomas, mielomas, policitemia vera, trombocitemia esencial, eso ya lo vamos a ver más adelante. Todo lo que son leucemias agudas y crónicas en general, lo que ocasionan es ocupar toda la médula ósea, o entran en insuficiencia medular, ¿listo? O por otra parte pueden entrar en una hiperproliferación medular, que de igual forma terminan en fases finales comprometiendo toda la médula ósea. El diagnóstico de la misma forma, se necesita una biopsia para poder aclarar aquello o una alternativa para ver si realmente se trata de un componente óseo. La causa de su pancitopenia es solicitar una gammagrafía ósea. Ahí se va a ver claramente si hay una afectación medular en el curso de un paciente que tenga un cáncer no hematológico. Luego se tiene que recurrir al tratamiento de soporte, transfusiones si están indicadas y la eritropoyetina o andrógenos asociados a corticoides con el intento de incrementar la eritropoyetina. La hidroxiuria también puede utilizarse, medicamentos quimioterapéuticos, reduce la esplenomegalia y mejora las cifras de Matilde. En los procesos cancerosos va muy bien este medicamento. Entonces, como se pueden fijar, chicos, ¿qué es lo principal que se utiliza en las anemias normocíticas normocrómicas? Si hablamos de los mecanismos hipoproliferativos, a excepción de la aplasia pura de células rojas, en la cual hay exceso de eritropoyetina, en el resto de las causas, pacientes renales, hipotiroidismo, hipoalbuminemia, restos de mecanismos hipometabólicos o hipofisiarios, o procesos inflamatorios, en todos ellos la eritropoyetina está disminuida. Entonces, ¿qué es lo que tengo que darle? Eritropoyetina a estos pacientes. De eso se basa. Ahora, la eritropoyetina, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Asociarlo con hierro. ¿Por qué con hierro? Porque hemos visto de que el hierro está disminuido en estos pacientes. Entonces yo puedo dar a la eritropoyetina como si fuera una carretilla y el hierro como si fuera los ladrillos o la arena que va a meter dentro del organismo. Porque está bloqueado tu enterocito para la absorción del hierro por vía oral, entonces por vía parenteral le administro. Eso es lo que quiero que les quede bien claro. En las anemias que son hipocrómicas, microcíticas, ferropénicas, tratamiento sales de hierro. Las anemias normocíticas, normocrómicas que estamos viendo ahora, el tratamiento ideal es eritropoyetina en primer lugar, y si está muy descendido el hierro, entonces asocio con hierro. ¿Listo? Habitualmente estos pacientes en el curso de 1 a 2 meses suelen restablecer
sus niveles de hemoglobina adecuadamente. Y mientras no se resuelva el problema de base que ocasiona una ausencia de la eritropoyetina o disminución en su acción o resistencia, pues va a seguir todo este mecanismo de forma constante, y si fuese así voy a tener que utilizar la eritropoyetina por mecanismos o por tiempo más prolongado. ¿Listo? Acá les voy a poner unos casos clínicos, a ver, así que estén atentos por favor y quiero escuchar sus opiniones. El primer caso clínico es una paciente femenino de 35 años de edad con historia de hipertensión arterial desde los 20 años y que desde hace 6 meses presenta náuseas, falta de apetito, cansancio y somnolencia. El estudio del hemograma muestra 8.200 leucocitos, linfocitos 40, segmentados 55, eosinófilos 5, hemoglobina de 8, BCM 85, HCM 30 y las plaquetas 165.000. Numerosos equinocitos y algunos esquistocitos. En la orina se muestra el sedimento cilindros hialinos, más de 5 por campo, y cilindros grasos más de 10 por campo. Leucocitos entre 10 a 15 y proteínas positivo. La glicemia resultó en 80, la urea en 130, la creatinina en 4.5, proteinuria de 24 horas 900, depuración de creatinina de 15 ml por minuto. Acá yo les voy a preguntar entonces, ¿cuál creen ustedes que es la causa de la anemia que se está produciendo en esta persona? ¿Ah? Insuficiencia renal. Insuficiencia renal. Muy bien, primer punto estuvo bueno. La proteinuria de 24 horas, ¿será que alguien es capaz de poder interpretarla? Quizás va a ser un poquito complicado. Estoy frente a una paciente de sexo femenino y con un tiempo de evolución de 6 meses, ¿cierto? Entonces, acá el segundo punto importante es la anemia normocítica normocrómica, y tiene acá cilindros hialinos, cilindros grasos, leucocitos entre 10 a 15 por campo, que al margen que puede estar por medio con una probable infección de la orina, se observa acá una falla renal que puede ser aguda como puede ser crónica por el tiempo de evolución o que se haya reagudizado, ¿ya? Lo que llama la atención es esta proteinuria de 24 horas. Habitualmente la cantidad de proteínas que se filtran es 0 o entre 0 a 30 máximo. Cuando es entre 30 y 300 se llama proteinuria, microproteinuria o microalbuminuria, y cuando es más de 300 ya se habla de albuminuria franca o macroalbuminuria. En este caso es 900 y está en relación directa con su disminución del filtrado glomerular. Lo más probable en esta paciente es de que tenga una colágenopatía, principalmente un lupus eritematoso sistémico con manifestación hematológica con su anemia normocítica normocrómica y ya con una nefropatía lúpica establecida que está produciendo una anemia secundaria. ¿Listo? Estos otros casitos son más sencillos, le van a entender mejor. Paciente de 55 años de edad, antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 desde hace 20 años, sin un régimen alimenticio ni control médico, y se queja que desde hace 6 meses se siente más cansado, ha perdido peso y tiene náuseas a las comidas. Hemoglobina 8.5, BCM 85, HCM 29, creatinina 2.5, urea 55. Morfológicamente la anemia es, ¿qué dicen? Normocítica normocrómica. Muy bien.
¿Cuál es la causa de la anemia? Una inflamación crónica. ¿Y esa inflamación crónica cuál es? Hipoproliferación. Ese es el mecanismo. ¿Qué lo llevó a la hipoproliferación? Por un aumento de la resistencia, doctor. Pues entonces lo que ustedes tendrían que hacer es sacar Diabetes. el índice de filtrado glomerular. Eso es lo que tienen que hacer. Para ver si la anemia que tiene está relacionada con el tiempo de evolución de la diabetes y esta que haya interferido en la falla renal que tiene. Porque no se descarta una nefropatía diabética. ¿Ah? Entonces eso es lo que tiene que decir, una causa de anemia, ¿no es cierto? Entonces una nefropatía diabética porque es mecanismo hipoproliferativo. Entonces aquí tienen que seguir ustedes la fórmula de Cockcroft-Gault. ¿Cuál es la fórmula de Cockcroft-Gault? ¿No? Es 140 menos la edad por el peso. Y esto lo dividimos entre creatinina por 72. Y el resultado, si es mujer, se lo multiplica por 0.85. Vamos. Entonces vamos a hacer de cuenta que esta persona pesa 70 kilos. Sáquenme su filtrado glomerular. Vamos, chicos. 2 minutos. ¿Cuánto? ¿Cuánto le salió su filtrado glomerular? Es un paciente, una paciente. 21.25. 21.25. Lo multiplicó por 0.85. $17.51. Ya. Bueno, cualquiera de las dos alternativas que me hayan dado, entonces es un filtrado menos de 45 ml por minuto. En este caso, sin lugar a dudas, yo me atrevería a decir de que es una nefropatía diabética, ¿ya? Con su anemia secundaria. ¿Listo? Entonces no se vayan a olvidar eso. Comprobado. ¿Cuál sería el tratamiento en este paciente para su anemia? Un factor estimulante de electro. Vamos, ¿qué se llama? ¿Qué es lo que le van a dar? Eritropoyetina. Listo, eritropoyetina, se acabó el cuento. O el otro caso, paciente, a ver, vamos a ver qué piensan de este caso. Paciente mujer de 33 años de edad, pesa 95 kilos y tiene una talla de 1.65. Es diabética hace 5 años. Diabética hace 5 años y desde hace 2 meses presenta decaimiento físico, exagerada sensibilidad al frío, caída del cabello y trastornos menstruales. Los estudios laboratorios reportan hemoglobina de 10, hematocrito 30, BCM 80, HCM 31 y la glicemia 180, urea 25, creatinina 1.2.
¿Qué anemia tiene? ¿Qué anemia? Ferropénica. Ferropénica. ¿Y dónde está el perfil de hierro? Para decir que es ferropénica. ¿Qué anemia tiene? Hipocómica, normocítica, doctor. Hipocómica. Anemia leve, normocítica, normocrómica. Listo, Normocítica, sencilla. normocrómica. Anemia leve normocítica normocrómica. ¿Cuál es la causa de la anemia? ¿Cuál es la causa de la anemia? Chicos, ¿cuál es la causa de la anemia? La diabetes. Pues en este caso no. Tiene 5 años solamente de diabetes. Las complicaciones habitualmente renales por la diabetes suelen aparecer después de 15 años, en promedio, en general. Y si agarramos y sacamos el filtrado glomerular, hagan la prueba. ¿Cuánto está su filtrado glomerular de este paciente? Hagan con las fórmulas que le mencioné. ¿Cuánto sale su filtrado? $54.98. Perfecto. Entonces, ¿es una anemia relacionada a la diabetes con afectación renal? La respuesta es no. Cuando es menos de 45 ml se altera la producción de eritropoyetina. Entonces, ¿cuál es la causa acá? ¿Podría ser el trastorno menstrual? La presencia de decaimiento físico, sensibilidad al frío, caída de cabello, trastornos menstruales, todo esto, ¿qué es lo que engloba? A un paciente con probable hipotiroidismo. Hormonal. Paciente con hipotiroidismo. No tienen que ver los síntomas por separado, tienen que analizarlo de forma conjunta, quizás en otras materias ya han avanzado esto. Por eso es que tienen que asociar y sacar fórmulas también para ver e investigar cuál es la causa de la anemia. Ya se lanzaron anemia ferropénica por un lado, ya se están metiendo por trastorno menstrual, trastorno menstrual está relacionado a anemia ferropénica igual. Me dijeron que era por la diabetes incluso. Y estamos viendo de que ustedes se están dando cuenta que enfocar verdaderamente a un paciente que tiene anemia involucra muchas cosas y no resulta ser muchas veces sencillo. ¿Listo? Entonces hay que prestarle mucha atención a la clínica del paciente, la particularidad de los laboratorios y comenzar a hacer todo el esquema que hemos venido haciendo. Este último caso, femenina de 35 años, talla de 1,60 m, pesa 57 kilos, acudió a consulta debido a la aparición de datos críticos de anemia y tos crónica. El hemograma tiene hemoglobina de 7, hematocrito de 20, BCM 80, HCM 30 y el resto de los laboratorios, orina, urea, crea, perfil tiroideo y proteico están normales. Sin embargo, se le hicieron estudios de imagen donde se vio un tumor grande en el lado derecho del hemitórax, dependiente del mediastino, bordes debidamente definidos y de apariencia sólida. Le hicieron un aspirado de médula ósea donde reveló una aplasia pura de la serie roja. ¿En qué piensan? Una aplasia pura de células rojas. Claro, obvio, acá dice aplasia pura de células rojas. ¿En qué piensan? Anemia de Black-Van-Diamond. Exactamente, muy bien. Es una anemia de Black-Van-Diamond secundario ¿a qué?
Timoma. Timoma, excelente, muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser la opción de tratamiento en este paciente? Timectomía. Bien, timectomía, ¿qué más? Corticoides, inmunosupresor. ¿Listo? El último caso, paciente de 45 años, cuadro clínico de anemia con antecedente de consumo de cloranfenicol durante 10 días por un cuadro de fiebre tifoidea hace 3 meses. En laboratorio tiene una hemoglobina de 8, con glóbulos blancos 2800 y plaquetas 30.000. En la punción de aspiración permitió fácilmente obtener la médula ósea y el mielograma informa como conclusión médula ósea hipocelular con todas las líneas hipocelulares. Háblenme qué les parece ese hemograma. ¿Qué hay en ese hemograma? Es una anemia leve, normocítica, normocrómica, Leve, moderada. ya, una anemia moderada, normocítica, normocrómica. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Leucopenia. ¿Qué Plaqueto- más? Plaquetopenia. plaquet- ¿Qué se llama pancito- todo eso en conjunto? Pancitopenia. Pancitopenia. Y acá me está diciendo que en la función aspirativa de médula ósea, ¿qué es lo que hay? Todas las líneas están hipocelulares. Eso es el equivalente a... ¿a qué cosa? Aplasia medular. Aplasia medular. Esta es la forma de presentarse en las aplasias medulares. ¿Y debido a qué se debe esa aplasia medular? En este caso, Cloranfenicol. a fiebre tifoidea. Es el caso que les ponía. Todo lo que les pongo acá son casos que yo he visto. ¿Ya? Es una fiebre tifoidea. ¿Listo? Entonces, lo que tienen que saber nuevamente, recordándoles, es que la base de todo este esquema es el tratamiento con eritropoyetina. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Tenemos un minuto. Antes que entremos a las anemias megaloblásticas. Doctor, sobre la saturación de transferrina, ¿estaba normal para diferenciar entre las este, De la anemia ferropénica, de anemia ferropénica a la anemia inflamatoria? Sí. En ambas habitualmente suelen estar disminuidas. El distintivo es la ferritina habitualmente. La ferritina en la anemia ferropénica suele estar muy baja y en cambio la anemia inflamatoria suele estar muy elevada. Ese es el sello distintivo habitual. En algunos casos, cuando está relativamente